buenos tiempos en todos los tiempos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y aún en el tiempo, no en las tres estaciones, porque en el más allá no hay estaciones. Es por eso que les saludo con el tiempo del más acá. Cuando me refiero a los tiempos del más acá, me refiero a lo visible y lo conocido por las creaciones, universos, galaxias, planetas. Revelación del hipotético profeta de las infinidades es que el más allá empezaba con lo básico, con una hija de Dios de una sola infinidad, pero eso se queda corto cuando el representante de escalas ya dejó de ser solamente el profeta de las infinidades, sino representante de escalas de diferentes niveles, de diferentes personajes más allá de los dioses. Cuando me refiero a los dioses, son a los infinitos dioses de las infinidades, y ese es el más acá. Y cuando me refiero a los personajes del más allá, significa personaje más allá de los dioses con diferentes poderíos y asignamientos, como en el mensaje anterior hace 3-4, que el asignamiento de un personaje básico sería el que llama a existir el sol y el que llama a existir las lunas. Es decir, eso es tan básico, por eso no sería un poderío de creer en Dios y pelear solamente para un poderío. He aquí el representante de escalas, he aquí el hipotético con nombre de Francisco Castillo, que soy y no soy, porque Francisco Castillo tan solo es una silueta para los hombres, porque he nacido como hombre, pero yo soy un personaje más allá de los hombres y me queda corto más allá de los dioses. He aquí el representante de escalas. Y hoy me voy a referir a los confines, gracias a todos los reporteros y periodistas presentes de los diferentes confines del tiempo del más acá y el tiempo del más allá, porque cada vez que me dirijo con un mensaje, siempre irá para todos los confines, aunque me refiero a los hombres, probablemente sí se refiere a los hombres, porque los hombres creen que esos pequeños likes o esos pocos centenares de personas, que es una, ni va a llegar a centenares muy pronto, va a llegar un momento que no lo va a ver nadie. Eso es lo que yo voy. No. En el momento que el representante de escala grabe este mensaje, quedan grabados en todos y en cada una de las dimensiones, en cada planeta, en los tiempos del más acá y en los tiempos del más allá. He aquí el representante de escalas. Y hoy tocaré un punto que se ve que como que si fuera local, pero este punto va para cada dimensión, porque recuerden que no solamente el Islam o el budismo o el judaísmo o el cristianismo está definitivamente en el primero Dios. No solamente aquí en los 5, bueno, digo 5 porque lo que me permitía como profeta de las infinidades para que me diera a entender con masas humanas, pero solamente aquí hay un cuadrúpero de billones de peregrinajes. Pero voy a hablar ahora para los confines, aunque hipotéticamente me refiero al cristianismo. He aquí, y un tema es, si tú eres un templo del Espíritu Santo, como hijo de tu Dios según el peregrinaje, no me refiero al cristianismo, puede ser cualquiera. Si eres templo del Espíritu Santo y si eres un hijo como creación, misionero, y vas a tener que pelear para mantener a tu Dios, entonces, ¿por qué las hipotéticas Biblias de los infinitos confines no funcionan? Y vamos a hablar de aquí, de donde estamos pisando este suelo. Me voy a referir a la Biblia del cristianismo. El por qué es que no funciona la Biblia. Porque si funcionara, hubiera resurrección. Porque si funcionara, no estuviera el infierno como está. Porque si estuviera Biblia funcionando, entonces hubiera resurrección, hubiera santos y no hubieran diablos personalizados. Pero como la Biblia es Biblia, pero no está funcionando,
el por qué la Biblia no está funcionando. Y ojo, van a criticar, ya él no cree en la Biblia. A mí me queda corto la Biblia, pero voy a decir, no estoy en contra de la Biblia, ni estoy diciendo que la Biblia no es Dios. Ojo y oído. El por qué la palabra Biblia, si la quieres escuchar de esta manera, no funciona. No funciona no porque la Biblia no sea Dios, sino porque el Hijo de Dios, el sacerdote, el arzobispo, el predicador o quien lea la Biblia, su templo está apagado, su templo está apagado y muerto, y creen que con leer la palabra lo es todo. Y creen que la palabra es la varita mágica y palabra de Dios. Y aquella reverencia. Y en las Semanas Santas, levantando el libro, me refiero acá en este momento, y no crean que solo ustedes levanten el libro, por allá también, ¿ok? Diciendo que este es el Dios. Dios no es un libro, Dios es un espíritu en resurrección. Ahora, que la palabra sea Dios, porque es el Espíritu Santo vivo, pero si el muerto que lee la palabra viva no está vivo, entonces el vivo en el muerto se hace muerto. Es decir, porque tú eres un muerto, templo apagado, un templo no resucitado, leyendo de un Dios vivo, aunque el Dios sea vivo, el vivo se convierte en un muerto. Es decir, como mis zapatos, definitivamente, dos muertos cargando un vivo. Soy vivo y soy muerto. Muerto y vivo, pero más muerto que vivo. Porque soy vivo, porque la Biblia es la guía de la palabra, en este caso, de tu cristianismo. Pero la Biblia en sí no tiene poder. La Biblia en sí no es Dios si tú no lo haces un Dios poderoso. La Biblia en sí no es el poder que con leer ya tú estás en algo. O con memorizar ya tú tienes poder. Con saber de Dios, con el conocimiento, crees que eso es estar con Dios. La Biblia en sí solamente es una palabra de un Dios. Puede ser muerta o puede ser viva. Aunque la Biblia en sí no es viva, sino el mensaje escrito en el Espíritu Santo es vivo. Pero tiene que ser otro santo con otro santo para que haya explosión de resurrección. Es decir, un templo del Espíritu Santo como creación e hijo de Dios. Un templo que esté conectado, que esté resucitado, no importando en qué peregrinaje, no importando en qué dimensión, que si tu Dios está en conexión contigo, entonces cuando leas la guía Biblia, que es poderosa y no poderosa, podrá ser poderosa si tú eres resucitado y tienes la fuente de tu templo encendido, y cuando lees de Dios es una comunión y explota una bomba. Es una comunión y tu Dios se activa y tú eres un resucitado dentro de los muertos. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que ha pasado en estos 2000 años? Y esto ha pasado en todas las dimensiones y sobre todo en este cristianismo. Que el que toca la palabra de Dios no es porque el Dios no esté allí y no es porque no sea palabra de un Dios, pero todo el que toca la palabra de un Dios, en este caso la Biblia del cristianismo, entra a algo que él desconoce, porque ellos creen que leer de Dios es estar con Dios. O saber la palabra es saber de Dios, y eso es. Y decir que esto es la palabra y Dios le escribió, no te hace que la palabra sea viva. Viva la hace el resucitado con un templo encendido, el resucitado con un fuego encendido, el resucitado porque tiene el templo encendido, y un templo encendido con la palabra que es vida. Vida con vida hace un campanario. Vida con vida hace una resurrección. Pero lo que pasa es que hoy en día todos tocan la palabra y entran
Ellos dicen que al leer de Dios se van a acercar a Dios, pero en este caso, al leer de Dios por ser muertos y por estar desconectados, al leer de Dios entran con un Dios revuelto. ¿Qué van a decir? ¿Cómo está diciendo que la Biblia es revuelta? No, tú la haces revuelta. Porque tú estás muerto. Porque tú estás con mente de hombre queriendo interpretar a Dios. Porque tu templo está apagado. Porque tu templo está desconectado. Porque siendo hijo de la luz, tú no haces nada de la luz, sino que tú solo crees en la luz y crees que al leer de la luz ya eres tu luz. Tú no eres luz cuando tú eres muerte. Por eso, en este momento, cada feligres o cada, no importando en qué peregrinaje, en el budismo, lo que sea, pero hablo por el cristianismo porque yo nací aquí, cada cristiano que lee de Dios cree que leer de Dios ya es estar con Dios. El saber la Biblia de cubierta a cubierta cree que ya llegó. Nadie llega por saber y conocer la historia, y nadie llega porque conozca la Biblia, porque puede ser directamente el hijo con todos los conocimientos, pero tu palabra es revuelta, es verdadera y muerta, muerta y verdadera, como un humano cargando dos zapatos, y los zapatos son muertos y el vivo está sobre los zapatos. Por lo tanto, dirían, el vivo carga dos muertos y los dos muertos cargan el vivo. Y yo le digo que ni el vivo ni el muerto no puede hacer nada si no está la conexión de su Dios en su pecho, porque todos tienen con la palabra Biblia. Si no hay resurrección, tienen un Dios revuelto, y el Dios revuelto no lo es la Biblia, sino el muerto que lee de Dios, creyendo que leyendo de Dios ya llegó, y el conocimiento ya llegó, y el título ya llegó, o la sotana ya llegó, o el arzobispo ya llegó. No ha llegado a ninguna parte. Porque si el arzobispo ya hubiera llegado, hubiera resucitado. Si el sacerdote ya hubiera llegado, entonces no hubieran violaciones de niños y todos los pedófilos que están ahí. Si esto directamente no fuera la verdad lo que hace el representante, entonces definitivamente hubiera producto. Lo que pasa es que nos hemos olvidado que aunque la iglesia vista de sotana y vista de luz y conozca Biblia y tenga el título, eso no la hace excepta de que no sea parte del infierno, porque ella pertenece acá, es humana y tiene todos los diablos con quien pelear, pero nadie los pelea porque solo leen y creen que leer de Dios ya es estar con Dios. Poder dar una santa misa ya es algo. No, todos tenemos que pelear consigo mismo y pelear con nuestros propios diablos, con el poderío del templo encendido, con el poderío de autoridad, con el poderío de resurrección, con el poderío que tú eres más, porque tu luz ha vencido al mundo. Pero el mundo no se vence leyendo de Dios, sino que el mundo se vence cuando es resucitado, conectado con su Dios Padre, tiene la guía de la Biblia, y que la Biblia junto a él se hace un Dios y no un Dios revuelto. Porque si es un hombre leyendo de Dios y con títulos o sin títulos, o creyendo que al leer la Biblia ya él está en algo, no está en nada. Aunque conozca la Biblia de cubierta a cubierta, no estás en nada. Y si al caso con el conocimiento solo tienes una revoltura, no tienes a un Dios encendido, y tampoco la Biblia tiene poder, sino que tú has muerto al Dios que tiene vida a través de la Biblia, y lo que tienes es un Dios revuelto a través de la fe. Y a través de la fe lo que tú pides solo es pedir y pedir, y tú como pedigüeño, y eso fue el mensaje anterior, como pedigüeño mejor que te dé sueño y que te entierre parado. Y repito, tú como pedigüeño mejor que te dé sueño y que te entierren parado, porque no estás en nada. Por eso digo, el que toca la palabra Biblia entra a un Dios revuelto por no tener un templo encendido,
por no tener resurrección, por no tener vida para hacer vida la Biblia. Y es hipotética la Biblia cuando el muerto la hace hipotética por no ser resucitado. Es decir, que todo aquel que con mente humana lee de Dios es un robot humano con el conocimiento. Es decir, ¿de qué sirve conocer la historia? ¿De qué sirve saber que Dios es, pero tú eres un robot humano? Un robot que solo lee, conocimiento, cumplimiento, se miente, no hay vida, no hay luz. Es una acción, es un robot y sus acciones son acciones humanas. Sus acciones son acciones del infierno activo. Sus acciones son del infierno, aunque seas pastor, sacerdote, arzobispo, quien seas. Tú no podrás ser Dios vivo en tu templo, porque tu mente es mente humana, y aparte de eso tienes un Dios revuelto, porque la revoltura es que tú crees que leer de Dios es una varita mágica y ya sabes de Dios y Dios está contigo para pedir. Pero no, un Dios revuelto no existiría si hubiesen templos conectados a su Dios y templos resucitados dentro de los muertos. Y cuando se leyera cualquier libro en las dimensiones a quien les hablo, a cualquier santo libro guía de tu Dios respectivo, de tu respectivo peregrinaje, tu Dios no va a ser revuelto, tu Dios será identidad de su identidad, porque tú eres identidad de Él, y leyendo la guía, tú ya no la haces guía, sino que la haces una victoria, que cada palabra de esa guía palabra es un Dios vivo que aparta la oscuridad. Pero hoy en día es una iglesia robótica y feligreses robóticos, y no me refiero al cristianismo. Me refiero a todas las dimensiones y me refiero aún los peregrinajes fuera del cristianismo. Y no me refiero a los derivados del cristianismo, me refiero a los peregrinajes en sí, budismo, islam, judaísmo, etcétera, etcétera, y el hinduismo. Por eso digo, no vamos a ir a ningún lado, porque muertos leyendo de Dios que cree que ya llegaron, y los uniformes, y los gorritos, y los títulos, y esto, estamos como dándole un lugar no digno a la palabra, sino que la palabra se vuelve un Dios revuelto, pero revuelto es por el individuo o el hijo de Dios, que cree que con leer de Dios cree que ya está con Dios, y saber de Dios, que es el conocimiento, cree que ya llegó. ¡Basura! ¡Basura! Hasta que conecten, resuciten dentro de los muertos y dejen de ser robots humanos con el conocimiento. Y ahí, por ser robots humanos con el conocimiento, ahí es donde nace el Dios revuelto. Ahí es ahí donde nace el Dios revuelto, porque leen de Dios, y leer y conocer de Dios no te hace un conectado con tu Dios, sino que te hace un Dios revuelto, y nace el robot humano, y el robot humano tan solo es humanidad, aunque sea Dios. Un Dios vivo, pero muerto en sus bocas, y templos apagados sin la conexión. El Dios revuelto es el Dios hipócrita, el Dios robot, el Dios muerto, solo de pantallas, pero detrás de las cortinas, diablos personalizados accionando con la acción de la oscuridad. Y ahí vamos a decir, la oscuridad, ¿qué es lo que hace la oscuridad? Hipocresía, crítica, abusos, maltrato, abusos verbales, abuso físico, el odio, el rencor, el chambre, etcétera, etcétera. Y eso es lo que está pasando en todos y cada uno de los peregrinajes. Y es que me irrita saber que a veces la sotana solo se queda leyendo de Dios. La sotana solo se queda predicando de un Dios. Y muertos, cadáveres, y no hay alguien que sea resucitado. Y eso va para cada uno de ustedes. Y eso va para los peregrinajes locales.
iba para el peregrinaje donde yo nací. Muertos que creen que con leer de Dios, y algunos sacerdotes, no todos, caminan hasta creyendo que le quieren copiar al Papa X. O se hasta ponen la mejilla del lugar para copiarle a un santo o copiarle la santidad de San Pablo, Pablo II. Por favor, estamos en la calle. Despierten, dejen de ser hipócritas, levántese, conecten la mente del Padre, como dirían ustedes. Así le voy a hablar para que me dé a explicar, aunque eso es hipotético. Ustedes no son hijos del Padre, porque el Padre es otro Dios con una obligación superior. Es igual que Jesús. Ustedes son hijos de la Trinidad de las infinidades. Ustedes son examinados, pero dejen de ser hipócritas, dejen de ser robots humanos, conecten a su Dios, resuciten dentro de los muertos y dejen de tener un Dios revuelto, no porque la Biblia sea revuelta, sino por tu humanidad. Y no dejen de mentirse a sí mismos, porque donde está el Dios figurado es donde entra el Dios revuelto, y el Dios revuelto construye a hijos de Dios robóticos, humanos, con el conocimiento de su Dios, pero basura, porque no tienen a un Dios. Luz, 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 más allá, luz.